su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Es un gusto saludarles en esta mañana de este día martes 11 de junio. Agradezco a Dios por la oportunidad que me da de llegar hasta sus hogares a través de estos estudios de la lección de la escuela sabática que voy a desarrollar en los próximos 3 días con aquí mi querido pastor Joselito Rentería. Buenos días. Buenos días, pastor. Me siento muy agradecido con Dios nuevamente, una vez más, por estar aquí con usted para impartir la palabra de Dios a través del estudio de la lección. Sin duda alguna es una lección muy importante para esta semana. Amén. Gracias a Dios porque nos da este privilegio, pastor. Amén. Aprovecho también para enviar un saludo muy especial a mis hermanos que recientemente estuve con ellos allá en la Florida, en la iglesia de West Palm Beach, en ese congreso de la verdad presente, en el cual tuve el privilegio de exponer la palabra. Envío saludos muy especiales a los hermanos de Cape Coral, al hermano José Manuel, su esposa y las 2 hermanitas que llegaron también allí. Fue un gusto, hermanos, haber convivido con ustedes, aunque sea por poco tiempo. Pero también envío este saludo a mis hermanos de Cuba, de allí, de Miami, que llegaron también para estar con nosotros. Saludos para ustedes, hermanos cubanos. Y por supuesto, extiendo este saludo a mis hermanos de República Dominicana, venezolanos, hondureños y Guatemala y otras nacionalidades allí, que pues me alegró mucho cuando me dijeron, bueno, hemos estado mirándolo, pero ahora estamos aquí para conocernos personalmente. Así que fue un momento muy agradable el que tuve con ustedes, hermanos, y aprecio mucho que ustedes sean parte también de nuestra familia a través de la red social como es el canal de YouTube. Y por supuesto, extiendo el saludo a toda la congregación de West Palm Beach, tanto los hermanos de Hialeah, de Tampa, como de allí también, de la sede central, vuelvo a repetir, West Palm Beach. Saludos para todos ustedes, al pastor Lopera, que estuvo conmigo también, por la gracia de Dios, acompañándome junto con el pastor Rafael Pérez, grabando las lecciones de escuela sabática y conviviendo también juntos durante esos días. Un saludo muy especial a todos, a mi hermano Rancés, mi hermano Rodi Reyes y familia, bueno, toda la gente linda de la verdad presente, de allá de esa parte de la Florida con la que estuve. La verdad me fue un gusto y una alegría haber estado con ustedes. Mi hermano también Freddy, allá de la iglesia de Tampa, que estuve también en su hogar. Un saludo para usted, hermano, y su esposa. Gracias también por la cena tan deliciosa que nos dieron. Mi hermana Griselda, usted también un saludo. Dios me la bendiga mucho. La esposa del pastor Lopera igualmente fue muy generosa con nosotros. Y por supuesto, allá mi hermana Norma, la esposa del pastor Rafael Pérez, muy, muy generosa también, muy bondadosa. Así que un abrazo para todos. Si alguno se me escapa, discúlpenme, pero de verdad todos me impresionaron y que Dios les bendiga. Saludos a la distancia y sigamos unidos por esta verdad presente. Amén. Pastor Joselito, ¿qué le parece si hace la oración para empezar? Claro que sí, vamos a orar y vamos a hacerlo de rodillas. Padre nuestro que está en los cielos, Señor, en esta mañana nosotros, sintiendo nuestra incapacidad, recorremos a su ayuda, Señor. Así es, pues no podemos abrir su palabra sin antes suplicar la ayuda divina y también pedir su permiso para hacerlo. Pedimos, Señor, que su Espíritu Santo tome el control de nuestros pensamientos, nuestra mente y nuestras palabras, y que el mensaje de la lección para este día pueda ser de bendición para nosotros y para nuestros hermanos y amigos. Amén. Suplicamos una bendición para cada uno de ellos. Que su palabra, Señor, nos ayude a tomar decisiones en pro, Señor, de nuestra propia salvación. Gracias, agradecemos esto y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aunque el domingo hicimos referencia en cuanto al papel que jugó la oración aquel día cuando Eliseo y su siervo estaban con la amenaza de que
estos enemigos del pueblo de Dios, como eran los sirios, vinieran para combatirlos. Aunque hicimos referencia, como dije, al papel que jugó la oración, el día de hoy, hermanos, vamos a mirar con más detalles cómo la intercesión es algo esencial cuando de ser liberados se trata. Pastor Joselito, ¿qué le parece si nos remontamos allá al imperio persa? Aquellos días cuando, pues, nuevamente el pueblo de Dios se vio enfrentado a una situación donde el exterminio en su contra estaba latente. En esa ocasión, ¿cómo influyó Satanás sobre el rey persa para que dictara un edicto en contra del pueblo de Dios? Triste y terrible situación en ese momento, pero vamos a ver de qué manera Satanás trama su trama, ¿no? Digamos de esa manera, para destruir al pueblo de Dios. Sin duda alguna, astuciosamente tiene también él también su manera de hacerlo. Tenemos los pasajes bíblicos en el libro de Esther, capítulo 3, versículos 12 y 13. Esther 3, 12 al 13, dice de esta manera: Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, el día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir y matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes deudécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Aquí encontramos, pastor, queridos hermanos, ya un edicto en proceso, obviamente con la autorización del rey medo-persa. Pero la pregunta decía de qué manera influye Satanás, o de qué manera influyó sobre este hombre de autoridad como era el rey, para llevar a cabo sus propósitos. Sin duda alguna podemos ver que Satanás tenía un instrumento aquí, pastor. Y analizando esto podemos ver que cada uno de nosotros tenemos características que no digo que nos ayudan, pero nuestro carácter decide si somos instrumentos para el Señor o somos instrumentos para Satanás. Y aquí Amán era un hombre malicioso, y este hombre, podemos decir, era un hombre terrible, que con el propósito de lograr sus ambiciones, pues decidió destruir al pueblo de Dios. Y ese fue el instrumento que influenció, el instrumento por el medio del cual Satanás influyó sobre el rey para que edictara esta destrucción contra el pueblo de Dios. Que le dijo ahí: mira, oh rey Asuero, dice, en nuestras provincias, en tus provincias hay un pueblo esparcido, dice, que tiene sus propias leyes y no guarda nuestras leyes. Dice, no te conviene tenerla, dice, hagamos un decreto para que sean destruidos. Pero cuando les dijo, tienen sus propias leyes, ¿le dijo la verdad? Obviamente no. Amán estaba mintiendo, porque el pueblo de Dios no estamos para desobedecer las leyes externales. Al contrario, si hay alguien que cumple las leyes, pues más honradamente digamos, en una nación, pues serían aquellos que son fieles a Dios, porque si son fieles a Dios, también son fieles a su nación. Sin embargo, ¿qué es lo que le había motivado a Amán a hacer todo esto en contra del pueblo de Dios? ¿Es que había algún miembro del pueblo de Dios que sí, fiel a su propia ley, la ley de Dios, le había hecho algún desaire a él? Claro que sí. Tenemos ahí a Mardoqueo, un siervo de Dios, un hombre de quien la verdad que muy poco se habla en la palabra, muy poco se habla de este hombre que era fiel a Dios.
Y pues más lo que Amán sentía por Mardoqueo era un odio terrible de que no se le postraba, no le adoraba. Y hermanos, ¿dónde en la escritura se nos ha dicho que En ese sentido, Mardoqueo tenía su propia ley. tenía su exacto, sí? ¿Por qué? Porque la ley que él tenía era la ley de Dios, que prohibía adorar, arrodillársele Claro. a cualquier ser humano. Ujú. Y Amán, cuando él pasaba, pues sin duda toda la gente, ¿verdad? Venía y hacía aquella, como dijéramos, venia, Actitud. como le llaman, ¿verdad? Se inclinaban. Pero cuando todos los que estaban por ahí se inclinaban, Mardoqueo se quedaba sin duda muy recto. Amán interpreta, dice, usted tiene su propia ley. Ujú. Exacto. Sí, pero es la ley de Dios. Y sin duda, él utiliza eso como argumento cuando va y hace la trama en contra del pueblo de Dios. Utiliza eso como argumento. Pero Pastor Joselito, ¿no será que nosotros también en el futuro, no sabemos si cercano ya, podría ser, nos vayamos a ver enfrentados con una situación parecida, donde también se diga de que nosotros tenemos nuestra propia ley cuando se trata de la adoración a Dios? Claro que sí, pastor. Es difícil que el mundo entienda la posición de un hijo de Dios. Es muy difícil. Pero esa es una manera de que el mundo entienda que hay un Dios a quien se le debe rendir completa sumisión, aún por sobre las leyes del ser humano. No hay ley ser humano que quiera que esté por sobre las leyes del Creador divino. Y en eso debemos estar bien puestos nuestros pies sobre la verdad, como el apóstol Juan y Pedro, que dijeron, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Exacto. Así Mardoqueo tenía esta posición. Pero ¿sabe qué, pastor? Algo que me llama la atención aquí, que el problema no era contra el pueblo, el problema era contra Mardoqueo. Pero cómo la fidelidad de un hombre, hijo de Dios, puso en peligro ahora la destrucción de todo su pueblo. Exacto. Pero ¿qué hacer en este punto? ¿Qué decisión tomar? Ok, yo mejor voy a hacer esto porque prefiero violar las leyes de Dios antes que poner al pueblo de Dios en peligro. No, seamos fieles a las leyes de Dios, no importa las consecuencias. Y hay muchos puntos de vista en esta lectura que vimos. Me llama la atención que también que se decidió en un mismo día darles muerte. Puntos importantes que en la escritura así. Y no podemos nosotros pasarlos por alto. Ujú. Y yo creo que deberíamos de tomarlo. Porque cuando uno mira la historia, uno mira el contexto, en el verso 7, dice que en el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur. Esto es la suerte delante de Amán. Suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Aquí nosotros miramos al diablo a través de los adivinos, poniendo la fecha y poniendo el mes. Y yo creo que de allí es donde viene ese asunto de que el 13 y que el 13 y que y ve usted cómo los brujos, ¿verdad? Y no sé. Tiene un trasfondo de misterioso. misteriosos antaños. Y nosotros miramos acá de que el diablo a través de los adivinos, cuando se echan las suertes, mira, te cayó que el 13. El 13 del 12º mes, ese día cayó que vamos a exterminar a toda esta gente de Israel. Sí. Interesante que luego dice en el verso 8 que Amán, ya teniendo la fecha dada por Satanás ahí, y el mes también, entonces dice, se presentó ante el rey, dice el verso 8, y dijo, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo. Uh-huh. Ya aquí nosotros vemos que está presentándolo como un pueblo peligroso. Exacto. Como un pueblo que en medio de los demás pueblos, pues son una amenaza. Uh-huh. Y algo más les dice, y no guardan las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia al dejarlos vivir.
aquí nosotros miramos que dice, son rebeldes. Son un peligro para la gente donde ellos viven y son rebeldes a tus leyes. Yo sé que mañana vamos a hablar de esto, pastor, pero ¿qué piensa usted cuando nosotros en un futuro también nos veamos en una situación parecida? ¿Será que también van a llegar a pensar que nosotros somos un peligro para la gente, para la sociedad donde vivamos? Sin duda alguna, pastor, al pueblo de Dios se le achacarán tantas cosas que pasarán en los últimos tiempos, que al fin de cuentas se convertirán en un peligro para el mundo, en el mundo moderno. Pero serán solamente que trampas y astucias de Satanás para erradicar al pueblo de Dios. Pero, bueno, aquí me llama la atención que este hombre dice, no nos beneficia dejarlos vivir. Hágase un decreto para destruirlos. ¿Por qué mejor no para que fueran sacados de la nación? No, el propósito era destruir a este pueblo. ¿Por qué? Por el coraje, por el odio que sentía contra Mardoqueo. Definitivamente, hermanos, nosotros encontramos aquí a un hombre que era brazo derecho del rey. Sí. Nosotros tenemos aquí a un hombre muy, pues después del rey era el hombre fuerte allá en el imperio, y nosotros encontramos a este hombre denunciando a los hijos de Dios como una amenaza dentro de los pueblos donde vivían y como rebeldes que no acatan las leyes del rey. Como dije, aunque lo vamos a ver mañana, no quiero pasar por alto el hecho de que nosotros también, hermanos, nos veremos enfrentados a una situación semejante. Cuando digo nosotros, me refiero a los que nos mantengamos dentro del pueblo remanente de Dios en el tiempo del fin, siendo fieles a la obediencia de los santos mandamientos. Está escrito que van a venir unas calamidades terribles. Nosotros sabemos que ha sido revelado por el don profético que le dio el Señor a la hermana Elena White, de que habrán unas calamidades, hermanos, donde los desastres naturales, donde tantas cosas van a suceder, que el mundo va a estar a la expectativa. Pero ¿a quiénes le echarán la culpa de que esas cosas que estén sucediendo, Pastor Joselito? ¿Y por qué razón dicen que está sucediendo? Cuando exista un ecumenismo de religiones, política y todo, habrá un pueblo que se apartará, que estará de parte de la verdad. Entonces obviamente van a ser los chivos expiatorios de todo esto. Sin duda alguna el apóstol Juan en Apocalipsis 14 los ve allí en contra de todo esto. Cuando dice Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Manifiesta ahí el profeta que hay un grupo que se dispondrá a estar de parte de la verdad. Y sin duda alguna, pastor, hoy hay amanes presentes, llenos de odio, esperando el momento. Exacto. Y están en esos gobiernos enquistados. Están trabajando tras bambalinas. El espíritu de profecía dice, el don profético que Dios dio a través de la sierva del Señor Elena White, de que cuando las calamidades estén cayendo, van a venir y van a decir, esto es porque no se está guardando el domingo. Exacto. Y los culpables de que esto esté sucediendo son esos guardadores del sábado que no quieren aceptar y someterse a la ley dominical. Así que hagamos también ahora un decreto y exterminémoslos. Nosotros sabemos que el pueblo remanente de Dios será en ese tiempo objeto de una persecución, será también objeto de un decreto de muerte en su contra, porque sus leyes, que son las leyes divinas, estarán en contra de las leyes de los hombres cuando se imponga ese día falso de reposo como obligatorio. Los amanes, como decía el pastor Joselito, que están hoy en día ya tramando, encontrarán su oportunidad y pondrán el día donde igualmente se hará esa barbaridad, como lo sucedió aquí en el imperio persa. Bueno, ¿qué le parece si leemos el don profético para que
pues nos diga un poco, ¿verdad?, acerca de este hombre Amán y Mardoqueo y el pueblo judío y cómo pues se hizo esa trama tan nefasta. Así es, antes de leer esto quisiera recomendar a los hermanos y a nuestros amigos y visitas que leyeran el libro de Esther. Léanlo y encontramos ahí cómo Satanás, el propósito de él siempre contrarrestar la ley de Dios, siempre es destruir al pueblo de Dios. Lo hizo en el imperio babilónico, lo hizo ahora, está haciendo en el imperio medo-persa, lo hizo en el imperio de Grecia y lo está haciendo en ese tiempo también. Siempre el plan del enemigo, ese es su plan, su propósito, destruir al pueblo de Dios. Y aquí vemos el Espíritu Profecía, tenemos la lectura aquí en Profetas y Reyes, página 441 y parte de la 442, dice de esta manera: Amán albergaba acerba malicia contra Mardoqueo, judío que no le había hecho ningún daño, sino que se había negado simplemente a manifestarle reverencia al punto de adorarle. No que Mardoqueo le era desobediente en guardarle respeto a una persona de autoridad, no, simplemente aquel hombre requería más que respeto, requería una adoración, una adulación a una adoración a un ser humano, y eso es lo que Mardoqueo no podía hacer. Así es. Pero no es que no le obedecía como una persona de autoridad. Claro que sí, Mardoqueo era justo en eso, pero aquí el hombre dice que estaba tan lleno de malicia contra Mardoqueo porque no le manifestaba reverencia al punto de adorarle. No conformándose con meter mano en solo Mardoqueo, Amán maquinó la destrucción de todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Engañado por las falsas declaraciones de Amán, Jerjes el rey fue inducido a promulgar un decreto que ordenaba la matanza de todos los judíos, pueblo esparcido y dividido entre los pueblos en todas las provincias del imperio medo-persa. Se designó un día en el cual los judíos debían ser muertos y su propiedad confiscada. Poco comprendía el rey los resultados abarcantes que habrían acompañado la ejecución completa de este decreto. Satanás mismo, instigador oculto del plan. Satanás mismo, instigador oculto del plan, estaba procurando quitar de la tierra a los que conservaban el conocimiento del verdadero Dios. Tremendo. Aquí encontramos la sierva del Señor en este libro Profetas y Reyes, dándonos una aclaración más de lo que la palabra de Dios está mostrando en Esther capítulo 3. Sin duda alguna que, pues como dijimos, Satanás es el instigador, es el acusador, y él odia al pueblo de Dios. Siempre ha sido así. Pero para esa hora, así como había un Amán instigado por el diablo para exterminar al pueblo de Dios, también había una joven, una Esther que también pues estaba allí. Para esa hora había llegado al reino. Y entonces cuando ella se entera, ¿qué medidas tomó, pastor, para contrarrestar aquel decreto? Veamos después que Mardoqueo le hace saber a Esther la crisis por la cual está pasando el pueblo de Dios en el libro de Esther capítulo 4, 15 y 17. 4, 15 y 17 dice de esta manera: Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, entonces entraré a ver al rey, y aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Aquí encontramos a un instrumento de Dios, una mujer valiente, una mujer que se decidió a consecuencia de su propia vida, interceder por el pueblo de Dios. Cuando yo miro a este pastor, yo veo a esas personas que han intercedido siempre por el pueblo de Dios. Yo creo que
cuando Dios nos ha puesto bajo una responsabilidad, ese debe ser nuestro lema, ¿no? Moisés lo hizo por el pueblo de Israel en el desierto. Daniel lo hacía por su pueblo aún en la cautividad de Babilonia. Siempre intercedían por el pueblo. Y aquí vemos a Esther intercediendo por el pueblo de Dios a una costa de su propia vida. Y vemos que primeramente se tiene que hacer lo primero, tomarse en cuenta, obviamente, ponerse bajo la dirección de Dios. Aquí vemos que a Esther dio la orden de que todo el pueblo, en todas las provincias, ayunasen. Dice, ve, reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen. Los llamó al ayuno y a la oración. Es necesario que en un momento, circunstancias como esta, el pueblo de Dios proceda de esta manera también. Nosotros entonces miramos, hermanos, que esta liberación que el pueblo está a punto de experimentar es acompañada de una intercesión. Una intercesión que la hace Dios y que la hace Esther. Pero para que Esther, su intercesión sea efectiva, pide al pueblo que ayunen y oren por ella. En otras palabras, que clamen al intercesor por excelencia, Jehová Dios, que clamen para que Él intervenga, dándole a ella gracia delante del rey. Noten cómo entonces el pueblo, hermanos, necesitó del ayuno y la oración en esa crisis tan difícil. Cuán importante es entonces, hermanos, que nosotros vayamos haciendo mucho uso del ayuno y la oración. Cuán importante es que nosotros estemos constantemente ayunando y orando, clamando a nuestro intercesor allá en el cielo, Jesucristo, para que venga en nuestra defensa, conforme, hermanos, las diferentes situaciones se vayan presentando, ya sea a nivel religioso o a nivel, pues, material, la vida que nosotros cotidiana, pues, llevamos, independientemente, hermano, de cuál sea la situación. No se nos olvide, hay un intercesor en los cielos, al cual debemos clamar, debemos orar y, ¿por qué no decir, acompañar eso con un ayuno, donde nosotros dependamos completamente de Él? Vivimos en tiempos donde está tan acomodado este cuerpo a solo comer y comer y comer, que no queremos, hermanos, ni siquiera un día abstenernos. Pero miren, cuando venga la crisis, cuando venga la situación difícil, allí vamos a querer ayunar. Allí vamos a querer nosotros, pues, rogar, como necesitó el pueblo judío aquí. Pero yo animo para que no esperemos, hermanos, a que llegue esa crisis. Miren, desde ya, busquemos a Dios en ayuno y oración. Nosotros aquí en la Iglesia Advenimiento tenemos un día en el mes. El tercer sábado de cada mes, nosotros lo dedicamos al ayuno y la oración. Y yo te animo a ti, mi hermano, para que participes, para que te unas con nosotros. Cada tercer sábado del mes, mira, dedícalo al ayuno y la oración. Lo comenzamos a la puesta del sol del viernes y lo terminamos a la puesta del sol del sábado. Es un ayuno en el cual, hermanos, nosotros nos dedicamos a profundizar más nuestra relación con el Señor, porque sabemos, hermanos, sabemos cuánto esto lo vamos a necesitar en los días finales. Pastor Joselito, qué realmente impresionante fue esta intercesión del Señor, al punto de que el Señor los liberó. Ya vamos a mirar, pero antes de leer lo que dice en relación con la liberación, ¿qué le parece si lee el comentario del Espíritu de Profecía que está ahí? Así es, dice de esta manera, dice: el Señor libró con poder a su pueblo mediante la reina Esther. En un tiempo en que parecía que ninguna potestad podía salvar a Israel, Esther y las mujeres que le acompañaban, ayunando y orando y actuando con prontitud, hicieron frente a la situación y propiciaron la salvación de su pueblo. Amén. Miren, hermanos, aquí encontramos el Espíritu de Profecía está
poniendo en claro que las mujeres toman parte en esto, ¿verdad? Exacto. Y eso es importante, hermanas valientes, jóvenes, hermanas de experiencia. Aquí dice que hicieron 3 cosas: ayunaron y oraron y actuaron. Ujú. Pronto. No dijeron vamos a esperar para ayunar tal, no. Lo hicieron pronto porque esto ameritaba. Y yo quisiera mencionar las palabras que usted mencionó un poquito así al principio de esta pregunta, pastor. Cuando dijo, ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Ujú. Encontramos en esas palabras de Mardoqueo. Creo que analizando bien esta historia, y como dije, invito a los hermanos a leer el capítulo 3, 4, el libro Esther, léaselo completo. Pero aquí vemos que esas fueron las palabras que le movieron a la Esther a hacer lo que tenía que hacer. Porque al principio vemos a una mujer, pues, con temor. ¿Y quién no va a tener temor, pastor, ante semejante problema? O sea, pero cuando ese hombre fiel, instrumento de Dios como era Mardoqueo, le dijo, no pienses que tú porque eres la reina escaparás a la orden de muerte, el decreto de muerte. Dice, más que sabe, dice que si tú fallas el Señor va a mandar ayuda de otro lado, dice. Pero quién sabe si para esta hora tú viniste a reinar. Tremendo. Entonces, esas fueron las palabras que motivaron a Esther, y Esther tomó la decisión, dijo, manda al pueblo que ayune, vamos a ayunar y vamos a interceder al trono de la gracia. Y pastor, ya que usted retomó eso, estaba pensando mientras usted hablaba acerca de lo importante que es que cuando Dios nos pone en un lugar, nosotros cumplamos en ese lugar con el propósito de Dios para nuestras vidas. Dios nos va a nosotros a colocar y nos coloca en diferentes lugares para que allí le representemos. Claro. Usted, por ejemplo, en su trabajo, allí usted Dios lo ha puesto allí. Dios tiene su lugar allí. Y así a cada uno, en cada lugar lo ha puesto. Como también permitió que Esther estuviera allí. Así Pero ¿para qué Dios había permitido que Esther estuviera allí? Para que cumpliera con el propósito de Dios en el momento que fuera requerido. Por eso le dijo Mardoqueo, ¿quién sabe? Le dijo, si para esta hora ha llegado al reino. Gracias a Dios que ella, mire, esa joven fue bien sabia, discernió el propósito de Dios, comprendió la razón por la cual estaba allí. Y entonces cuando tocó cumplir con el propósito de Dios para su vida, dijo, si perezco, que perezca. Ayunen, oren y yo entraré. Esa es la actitud que tenemos que tener nosotros donde quiera que Dios nos pone. Claro que sí, es bonito comprender, ¿verdad?, que Dios tiene propósitos para con nosotros y Dios los cumple a través de nosotros. Ojalá que nosotros no defraudemos al Señor, porque si nosotros decimos amar al Señor, creer en la verdad y guardar los mandamientos de Dios. Mire, por ejemplo, pastor, que si el Señor nos llama con un propósito de testificar en cuanto al sábado, o en cuanto a otra manera de cómo nosotros podemos poner en alto la verdad. A veces nosotros somos observados, y lo digo por mi experiencia, por mis propios patrones. Ellos no solamente observan qué es lo que como, pero que cómo estoy en mi creencia con el sábado. Y he tenido algunas pláticas con ellos acerca de mi posición en cuanto al día del sábado, porque ahí en esa compañía se trabajan los sábados. Pero yo le agradezco a Dios porque pues me ha dado hallar gracia delante de ellos, y ellos me han concedido que hasta hoy, no sé hasta cuándo, pero yo estoy seguro de que el día que venga que ya no se pueda, que yo tenga que ir a trabajar, pues el Señor me ayuda a tomar la decisión de no hacerlo, porque ahorita digo que estoy seguro, pero cuando llegue ese momento, quién sabe. El enemigo nos prueba a la gente, pero no, estemos seguros de ponernos de parte la verdad, como lo hizo aquí Esther. ¿Y cómo intervino Dios entonces al mirar esa actitud de su pueblo, ayunando, orando, Esther decidida a cumplir con el propósito de Dios? ¿Cómo intervino Dios entonces para darle a su pueblo la liberación? ¿Cómo es Dios tan misericordioso que cuando el pueblo ora, hay un canto que dice que cuando el pueblo de Dios ora suceden cosas maravillosas? Y aquí vemos un caso similar. Vemos aquí que la sierva del Señor decía que cuando no se miraba
cuando no parecía no haber ningún poder que podría salvar de un edicto imperial de Medo-Persa irrevocable. Imagínense, Dios, aquí vemos que Dios puede revocar esos edictos y cuanto más fuera. Así es. Así como el edicto de Roma, cuando el sello se puso sobre la tumba de Cristo, el Señor, para él no hay nada, y Dios interviene. Vamos a ver aquí cómo intervino Dios para librar a su pueblo. Hechos, Esther 8, capítulo 11 al 14. Dice de esta manera. Esther 8, 11 al 14 dice... Esther está... ¿Qué le parece desde el 10 mejor? Yo creo que sí, porque vamos a leer desde el 10, dice. Y escribió en nombre... Bueno, aquí ya vemos que el rey ya le dio la potestad a Esther y a Mardoqueo de realizar esto que vamos a leer. Sí. Y escribió en nombre del rey Asuero. Y lo selló con el anillo del rey. ¿Quién? La reina y Mardoqueo. Y envió cartas por medio de los correos montados en caballos veloces y procedentes de los repastos reales. Note, de qué hizo mano la reina Esther, aún de los caballos del rey. Que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aún sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. En un mismo día en que todas las provincias del rey Asuero, en el día 13, mes deudécimo, que es el mes de Agar, la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Es hasta el 15, ¿verdad? Sí. Y salió Mardoqueo... No, hasta el 14. Hasta el 14. Ahora 9, versículo 1 y 2. Capítulo 9. Capítulo Sí. 9, versículo 1 y 2. Bueno, dice... Y en el mes deudécimo, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Y los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal. Y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Amén. Aquí vemos cómo a través de Esther, aquí la pregunta decía, pastor, que cómo intervino Dios para librar a su pueblo. Ujú. Podríamos cambiarla hoy de esta manera. ¿Cómo intervino Dios para influir en el rey para que ahora se hiciera un revocadecreto, digamos de esa manera, Ujú. para poder salvar de la muerte al pueblo de Dios? Pues vemos ahí a Esther interviniendo y a Mardoqueo como instrumentos del Señor para buscar aquí la salvación del pueblo de Dios. Y a través de ellos pues se hizo este decreto, que tenían toda la autoridad de Dios, toda la autoridad del rey para defenderse y protegerse. Y ahora vemos por los versículos que hemos leído que el pueblo de Dios obtuvo una gran victoria. ¿Qué los trajo a la victoria? ¿Qué fue lo que logró la victoria cuando era imposible? Ahora vemos aquí a Satanás chasqueado y aquel que había tramado la muerte colgado en una horca, y aquí vemos cómo el Señor trabajó para liberar. No solamente los liberó, sino que quedaron destruidos aquellos que tramaban su mal. La Escritura lo acaba de decir aquí. Mientras leo esta manera maravillosa de cómo Dios obra para liberar a su pueblo, estaba pensando cuán misericordioso, hermanos, es Dios. Así es. Porque, Pastor Joselito, esta gente, estos judíos, ya no deberían de estar allí. No. Ya se había dado Ya se había una el- orden de el salida exilio, exacto. para que todos los que estaban allí Regresaran. regresaran a su lugar. Pero ellos habían elegido quedarse. Mucha gente que había ido tan bien, pues financieramente, que ya a esta altura de la vida habían absorbido la cultura, habían hecho una manera de vivir allí, que cuando se dio el decreto para que salieran todos los judíos que habían venido exiliados, pues ellos no se fueron, se quedaron. Y miren, cuando se quedaron, cuando se quedaron, miren, 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 miren,
se quedaron y cuando vino la cosa dura, ahí estaban. Y yo digo, cómo es Dios de misericordioso, porque pudiendo haberse ido, ¿verdad?, a tiempo, pues hubieran evitado esto. Claro. Pero ellos eligieron quedarse, se adaptaron, pero el Señor no les retiró su amor. El Señor no les retiró su misericordia. Y cuando el decreto vino en su contra, y al volverse ellos en ayuno y oración al Señor, Dios no cerró su oído. Estuvo atento, escuchó su clamor. Y aun cuando fueron renuentes a salir, cuando el decreto de salida se había dado, y prefirieron quedarse, Dios de todas maneras no iba a desamparar a su pueblo, y obró para que no fueran exterminados. Eso es admirable. A veces traigo esto, ¿verdad?, a los tiempos modernos. Aquí nosotros sabemos que aquí en los Estados Unidos se va a emitir una ley, una ley de carácter religioso, una ley dominical, y pues muchos hermanos ya están yéndose, ¿verdad?, ya están saliendo, están sintiendo la impresión que deben irse de este país. Otros estamos todavía aquí, estamos haciendo la obra que Dios nos ha puesto a hacer, y no sabemos si seremos los que vamos a enfrentar de primera mano pues esa situación que se vendrá en nuestra contra, aunque sabemos que los hermanos que salieron de todas maneras la van a enfrentar allá donde estén, porque se va a hacer mundial el decreto. Pero lo que yo estoy viendo aquí es de que donde quiera que estemos y hayan decretos de muerte en nuestra contra, hermanos, si nosotros desde ya tenemos una íntima relación con Dios, somos fieles, testificamos de Él, somos dignos representantes de Él, reflejamos su carácter, hacemos su voluntad, somos fieles a sus mandamientos. Hermanos, donde quiera que estemos y un decreto de muerte sea hecho en nuestra contra, cuando clamemos, cuando oremos, cuando pidamos la ayuda, tengamos la seguridad de que Dios nos va a liberar. La lección de hoy viene para decirnos, tendrán liberación por medio de la intercesión mía. Yo voy a interceder y algo voy a hacer. Hermanos, yo quisiera que agradezcamos a Dios por la manera maravillosa como obró para liberar a su pueblo allá en este imperio persa, y que de antemano nos dice que de la misma forma va a obrar a nuestro favor si somos fieles. Así es. ¿Qué dice el don profético? Dice, Dios obró admirablemente en favor de su pueblo penitente. Y un contradecreto promulgado por el rey para permitir a los judíos que pelearan por su vida se comunicó rápidamente a todas las partes del reino por los correos montados. Ángeles excesos en fortaleza habían sido enviados por Dios para proteger a su pueblo mientras éste se aprestaba en defensa de su vida. Amén. Profetas y Reyes, página 443. Otra vez los ángeles. Los ángeles están presentes. Porque cuando Eliseo, estuvieron con Eliseo, allí y aquí otra vez. aquí estaremos, aquí vemos la protección. La verdad que los ángeles siempre están ahí, solo que nosotros no los vemos. Pero debemos tener la fe y la seguridad de que los ángeles de Dios siempre han actuado en cualquier momento de nuestra vida cuando ha estado en peligro. Los ángeles de Dios siempre han estado ahí, pero a veces nosotros nos falta la fe y nos desanimamos o sentimos temor. Pero hermanos, no sentamos temor. Me llama la atención lo que estaba mencionando hace un momento, pastor, de que muchos se van y otros se quedan. Y yo quiero decir esto. Es verdad que el mensaje está de salir de las ciudades. Es verdad que el mensaje es que nos vayamos. Pero ya sea que nos vayamos o nos quedamos, si no nos vamos y si nos quedamos, que sea con un propósito de predicar la palabra de Dios mientras se pueda. Y ser fieles a ese propósito. Obviamente yo veo y cuando me pongo a pensar en esto, veo que los que se van tienen ventaja sobre nosotros. ¿Por qué? Porque están fuera de tanta tentación, de tanta maldad. La palabra de Dios dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Que los que nos quedemos aquí, permanezcamos fieles. Porque aquel que se quede aquí y no permanece fiel, el Señor no lo va a librar en ese tiempo difícil. Así que seamos claros, transparentes con el Señor, que al Señor no le podemos engañar. Quedémonos, seamos fieles a sus mandamientos y decidámonos ponernos de parte de la verdad cuando llegue la prueba. Amén. Bueno, entonces, ¿qué les parece si oramos ahora y le pedimos al Señor que pues
en su debido tiempo, Él nos libere, pues a través de su intercesión, utilizando a quien Él quiera utilizar, pero que nosotros desde ya estemos tomados de su mano. Oramos. Amén. ¿Qué les parece? Vamos a rodearnos, a pedirle a Dios que nos ayude desde ya. Padre nuestro, cuánto te agradecemos por este ánimo que recibimos de tu santa palabra, cuando se trata, Señor, de un futuro que nosotros sabemos no será fácil, si como pueblo remanente nos mantenemos leales y fieles. De manera que en esta hora, Señor, agradecemos, porque anticipadamente nos dices cómo tú manejas esas situaciones. Tú nos dices cómo tú resuelves esas crisis. Oh Señor, te rogamos que nosotros seamos personas de oración, que seamos personas que a través de la intercesión podamos también experimentar grandes liberaciones. Gracias, Señor, por de antemano decirnos cómo tú responderás las oraciones nuestras, cómo tú, ante esos momentos de intercesión en ayuno y oración, vendrás en favor de nosotros. Gracias, porque así obraste en el pasado y estamos seguros, obrarás con nosotros en el futuro. Amén. Muchas gracias por esta palabra y por este ánimo. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor.